Veo muchos elementos que pueden garantizar o que garantizan o que garantizarían un virtual triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Específicamente lo que viene siendo la opinión ciudadana, la opinión pública, y vamos a tomar o voy a tomar como fuente a Latino Barómetro, que hace análisis de opinión pública y es muy prestigiado a nivel comparado con los 18 países de América Latina. Porque aquí vemos elementos muy latentes que pueden garantizar el virtual o un triunfo, por fin, de Andrés Manuel López Obrador. Y esto es porque la cultura política en los mexicanos cada vez está creciendo y eso es muy bueno. Esta empresa, como habíamos dicho, hace encuestas de opinión pública y hace análisis más bien, y hace la encuesta o el análisis más reciente, lo publicó hace unas semanas. Hace una serie de estudios a través de preguntas y a través de encuestas muy interesantes. Es un mundo de preguntas los que hace, pero voy a reducirlas en apenas 6, que me parecen son los más importantes para poder decir que Andrés Manuel pues tiene garantizado el triunfo en el 2018. Por ejemplo, se le pregunta a los mexicanos si apoya a la democracia y vemos que el 48% sí apoya a la democracia como cualquier otra forma, o mejor dicho, como mejor manera de gobierno. En otra de las preguntas es si se siente satisfecho con la democracia actual. Y aquí es donde empieza a haber elementos de lo que habíamos dicho en un principio. El 41% dice que no está muy satisfecho y el 36% dice que no está nada satisfecho. Es decir, el 77% de la población no está satisfecho completamente con la democracia actual. En una escala del 1 al 10, donde 1 significa nada y 10 mucho, ¿cuán dispuesto estaría usted a salir a marchar y protestar por la mejora de salud y de educación? Y pues un avasallador 37% dice que está muy dispuesto a salir a marchar por esto, y también está en esta misma proporción dispuesto a salir a marchar para defender los derechos democráticos. Y en otra de las preguntas dice que qué tan justificable es evadir impuestos, y pues obviamente el 34% dice que no es para nada justificable evadir impuestos. Por ahí también tenemos otra pregunta donde dice que si se siente usted políticamente representado en el gobierno a través de los partidos, obviamente, y un 75% dice que no se siente representado. Si le preguntan a los ciudadanos que si hubiera elecciones este domingo, ¿por qué partido votaría usted? Y aquí se observa un dato muy interesante. El 16% votaría por el PRI, que es se ve que es la mayoría, porque el 4% por el PRD, el 11% por el PAN y por Morena solo el 2%. Pero, ojo, tenemos un 25% que no votaría por ninguno y un 20% que no sabe por cuál votaría. Y si ese 20% se decide por cualquiera de los partidos políticos, arrasa con cualquier otro partido político. Porque si ese 20% se lo ponemos a Morena, quedaría 22% Morena, 16% PRI. Quiero hacer un paréntesis aquí y
hacer una observación. Esta empresa Latino Barómetro no está incluyendo en su análisis a los candidatos independientes, que seguramente habrá algunos candidatos independientes contendiendo en el 2018. Por lo cual también nosotros no vamos a mencionar ni a platicar nada respecto a ese tema. Lo haremos más adelante en otro video. Sin embargo, sí valdría la pena mencionar que no estaría mal y no es mala idea cuando los candidatos estén ya en campaña y no nomás en campaña para la presidencia, sino los locales también, estatales y municipales. Si habría algún candidato independiente, preguntarle: señor candidato, ¿usted en qué espectro político se ubicaría? Es independiente, está bien, pero ¿en cuál espectro político se ubicaría usted? ¿Centro, centro izquierda, centro derecha, izquierda, derecha? ¿Dónde se ubicaría usted? Porque acordémonos esto que pasó con Bronco, en donde se pusieron las esperanzas en ese candidato que se decía llamar independiente, pero venía de un partido político, del PRI, y ya vimos, y el PRI, como lo vamos a ver más adelante, pues está en un espectro político ya muy diferente al que tiene ahorita, y no puede desprenderse, después de tantos años, más de 20 años de estar militando bajo una ideología política, y decir: no, ya soy independiente, si antes era de derecha, ahora soy de izquierda o ahora soy del centro. No, pero sí valdría la pena, o ustedes como ven, valdría la pena preguntar al candidato: señor candidato, ¿en cuál ideología en el espectro político se ubica usted? Para empezar nosotros como ciudadanos a no tanto ponerle atención a los discursos, porque sabemos que los políticos, como son buenos para hablar, hablan re bonito, pero no dicen nada. Sin embargo, aunque me digan lo que me digan y me hablen lo más bonito, si me dicen en cuál espectro político se ubican, yo ya voy a poder decidir si voto por ese candidato o no, independientemente de lo que me digan, de lo que vengan a ofrecer. Continuamos. Otra de las preguntas dice: ¿cómo evalúa usted el trabajo que están haciendo los partidos políticos en el Congreso? Obviamente. Y pues el 47% nos dice que mal, y el 22% que muy mal. Es decir, casi 70% de los ciudadanos dice que están haciendo un pésimo trabajo los partidos políticos. Pues si vemos que no se sienten representados, pues obviamente reprueban el trabajo de los partidos políticos. En otra de las preguntas dice que cuánta confianza le tiene usted o le tiene a los diarios. Y el 39% dice que poca, el 27% que ninguna, es decir, 67% dice que pues, prácticamente no le tiene confianza a los diarios, al igual que casi en la misma proporción tampoco le tiene confianza a la televisión, y pues en mayor proporción o más o menos por la misma 70% de los mexicanos no le tiene confianza al Congreso. ¿Y al gobierno qué tal? ¿Qué tanta confianza le tiene al gobierno? Y pues vemos lo mismo, en la misma proporción, un poco más del 70% no le tiene confianza al gobierno. En una de las preguntas, y esto es interesante: ¿usted aprueba o no aprueba la gestión del gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña? Y un 61% no lo aprueba. Está prácticamente reprobado. Aquí esta
pregunta es muy interesante y es a donde yo quería llegar. Dice, en política se habla normalmente de izquierda y derecha. En una escala donde 0 es izquierda y 10 es la derecha, ¿en dónde se ubica usted? Y aquí vemos algo muy interesante. La gran mayoría, es decir, el 26%, casi sí, el 26%, se ubica en el centro. Ojo, se ubica en el centro. Ahora, ¿por qué digo que aquí es a donde quería llegar? Porque normalmente no sabemos identificar qué es un partido de izquierda y qué es un partido de derecha. No sabíamos, o muchos no saben, que el PRI y en sus inicios, allá con el general Cárdenas, era un partido de izquierda. Cárdenas era 100% de ideología izquierda. Pero a través de los años, pues este partido ha ido fluctuando de izquierda, se ha ido al centro, después del centro lo vemos ahora que anda rondando por ahí por la derecha. Pero ¿qué es esto de la izquierda o qué es de la derecha o el centro? ¿Qué significa todo esto? Pues francamente es muy complejo explicar en la actualidad porque los partidos políticos pues están tratando también de redefinirse dónde se encuentran o en qué parte del espectro político andan o quieren andar, quieren navegar. Voy a tratar de dar una idea de lo que la historia nos ha enseñado de lo que es un partido de izquierda y lo que es un partido de derecha y un partido de centro. Aquí vemos en esta imagen cómo se define o cómo la historia ha definido al espectro político izquierda y derecha. En la izquierda vemos que promueve la igualdad social, los derechos, las libertades, que los grupos sociales que son diferenciales por razones económicas no deben de tener poderes especiales. La economía está enfocada al beneficio general de la población. En ciertas circunstancias se opone a la propiedad privada. Se gobierna para favorecer a los pobres. y obviamente ningún fin justifica la tortura o el abuso de la fuerza. ¿Sí? Eso es lo que la historia nos ha mostrado en lo que es una ideología de izquierda. Y normalmente lo asociamos la izquierda como un partido como una ideología socialista, y no es así, porque bueno, técnicamente sí debe ser así, pero en la actualidad y por esta redefinición de los partidos de izquierda no necesariamente tiene que ser un partido o una ideología socialista, mucho menos comunista. La ideología de derecha, ahí sí no hay vuelta de hoja, es 100% capitalista. Promueve el libre comercio, la empresa privada es el principal motor de la economía, se protegen la existencia de determinados grupos con poder económico y están por encima de los pobres, ayuda a las personas con problemas, la ayuda a las personas con problemas está muy limitada a los intereses de los grupos con poder, tiene tendencia al clasismo. No está muy a favor de los subsidios porque la ideología derecha dice que el que quiera derechos y servicios sociales que se los pague, el que quiera cobrar una pensión que compre un plan privado. ¿Sí? Nos hace recordar algunas cosas este tipo de ideologías. La ideología del centro o socialdemócrata hace un equilibrio entre las dos partes, entre la izquierda y la derecha. Veamos, el Estado regula el mercado para equilibrar las ganancias de forma que no solo un grupo sea el beneficiado. Se defienden las oportunidades para todos y se protegen a las minorías. Reconoce y promueve la propiedad privada, el libre comercio, protege los recursos naturales
y piensa que el Estado los debe de administrar, llámese minería, agua, petróleo, etcétera, y permite la participación privada, pero muy limitada. Establece sistemas de seguridad social y pensiones justas, regula la empresa privada, promueve la justicia social, derechos humanos, busca el equilibrio, respeta la ecología. Pero aquí es muy importante que busca el equilibrio justo entre el capitalismo y el socialismo. Eso es muy importante, porque es justo lo que se necesita. Y lo veíamos en la gráfica anterior del Latino Barómetro. Las personas se colocan en el centro porque quieren, buscan que haya un equilibrio entre las dos partes. Es decir, no se está peleado con el capitalismo, no se está peleado con el libre comercio, pero sí tiene que haber mayores apoyos a las clases menos favorecidas y menos privilegios a la clase política. No debe de tener tantos privilegios, no debe de tener esos sueldos, esos salarios, esas pensiones millonarias, esos gastos estrafalarios que se gastan 100,000 pesos en golosinas, por ejemplo, o 2 millones en una cena sencilla. Ese es el equilibrio que busca la ciudadanía actualmente. Las clases medias están desapareciendo. Cada vez la brecha entre ricos y pobres se vuelve más pequeña. Sí, ya no hay ese colchón a la mitad en donde la clase media, en vez de sentir que va avanzando y su aspiración es alcanzar mayores comodidades, no, la clase media está sintiendo que cada vez va para atrás, cada vez tiene menos, cada vez le alcanza para menos, cada vez su dinero le rinde menos, y por eso es de que prefieren estar o ser gobernados por una ideología de centro. Y vamos a continuar, porque aquí hay un dato muy interesante. Como habíamos dicho, esto de las centros, izquierdas y derechas, el PAN siempre se ha autodefinido como ser un partido humanista, reformista, de ideología demócrata cristiana, pero tradicionalmente considerado pues de derecha, 100% capitalista. El PRI es oficialmente centro izquierda, pero no es así, y ya lo vimos que no es así. ¿Por qué? Como decíamos hace un momento, Lázaro Cárdenas fue izquierdista, 100%. A partir de Carlos Salinas de Gortari se hizo de derecha, se fue cargando hacia la derecha. Ya ni siquiera centro-derecha, no, sino de derecha 100%. Y qué decir, no, bueno, de Enrique Peña, pues ha sido el más derechista que ha tenido ese partido. De la Revolución Democrática, pues se ha considerado como de izquierda, pero pues ahorita vamos a explicar algo muy interesante. Vamos a ver estas siguientes gráficas, en donde vamos a mostrar cómo se ha comportado el espectro político en México. Vemos que hasta hace unos años el PAN había estado o dominado lo que es la derecha. El PRI, junto con sus otros partidos pequeños, como el Verde y Nueva Alianza, pues han estado en el centro, y en la izquierda vemos al PRD, Nueva Alianza y PT, digo, tradicionalmente así ha sido. Pero el PAN estaba pues muy solo ahí en la derecha, tenía poco apoyo, por lo cual se crearon otros dos partidos para apoyar a ese partido, y salieron el PES y salió el partido de Humanista, y pues esos partidos apoyan al PAN en el espectro político de derecha. Ahora entra Peña Nieto y a través de su Pacto por México arrastra a todos los partidos hacia una derecha.
quedando en la izquierda pues solamente el PT y el partido de la Nueva Alianza. También sale y nace, en ese momento, nace Morena. Morena lo colocan como un partido de izquierda, más no socialista. Pero aquí es muy importante, porque siempre se ha pintado a Morena como un partido socialista, un partido de izquierda, un partido de extrema izquierda, como si fuera un partido socialista, tipo Venezuela, Argentina, Brasil, no bueno, Corea del Norte, etcétera. Y no es así. En el centro, pues no queda nadie. Y vemos, y aquí es donde se encuentra una congruencia en lo que la gente piensa, lo que vimos hace un momento en el Latinobarómetro, en las encuestas del Latinobarómetro. Porque en esas encuestas dicen, la gente opina, que se siente en un espectro político, en un espectro ideológico de centro, lo veíamos hace un momento. Sin embargo, también dice que no se siente representado en el Congreso. Y aquí es donde vemos por qué. Porque en donde la gente quiere que lo gobierne, es decir, en donde la gente se siente que deben de estar los partidos políticos gobernando, es en un espectro de centro. Sin embargo, en el centro no hay nadie. Por eso es que no se siente, hay una congruencia en lo que es, en el sentir del ciudadano y lo que está pasando realmente en la política mexicana. Ahora, yo platiqué personalmente a través de correos y de las páginas de redes sociales de algunos integrantes de Morena, y les preguntaba precisamente eso, si Morena lo podemos definir como un partido socialista. Y bueno, algunos no me contestaron, otros me echaron un discurso político de los que acostumbran a echar para evadir la respuesta concreta, pero en su mayoría, en términos generales, me decían que no se consideran un partido socialista. Se consideran, bueno, me decían otras cosas, ¿no? Me hablaban de 10 puntos, en fin, de honestidad, de rectitud, de pulcritud, de cosas de esas, pero que no se sienten como un partido socialista, más bien socialdemócrata. Es decir, que Morena se ubica en el centro. Vemos ahí la congruencia entre lo que siente el ciudadano, siente que debe de ser representado por un partido de centro. En el centro ahorita no hay nadie, pero en el 2018 la propuesta de Morena es estar en el centro, ¿sí? Buscando ese equilibrio justo entre la ideología de derecha y la ideología de izquierda. Es un análisis muy interesante esto, porque hay mucha congruencia, y por eso aquí están los elementos que nos muestran que Andrés Manuel, pues sí, tiene mucho, y lo dicen los expertos también, tiene muchas posibilidades de éxito en este 2018. Bueno, yo hasta aquí dejo este análisis, se los dejo, voy a dejar por ahí también los enlaces del Latinobarómetro para que hagan sus propias conclusiones, vean lo que el sentir de lo que piensa la mayoría de las personas, vean los resultados del análisis de esta empresa y saquen sus propias conclusiones. De mi parte es todo, muchas gracias por su atención y espero sirva de algo estos datos que les acabo aquí de mostrar. Muchas gracias.